tardes, gracias a todos por venir y bienvenidas al primer encuentro de MOS. Esta es una actividad que, como seguramente sabéis, está desarrollada en parte del laboratorio vivo que se enmarca dentro de este edificio, la Comunidad del Prado, y en el cual se desarrolla una serie de actividades en máxima comunidad. Noosfera es un espacio de encuentro, de diálogo, abierto a la ciudadanía, en el cual queremos traer una serie de personas invitadas para discutir acerca de una serie de cuestiones que me parecen relevantes en torno a la praxis científica y algunos límites, retos, cuestiones que nos surgen a la hora de trabajar ciertos elementos de distintas ramas de conocimiento. El formato con el que vamos a trabajar es un poquito particular, no es una ponencia en sentido clásico, no es un ciclo de conferencias, sino que vamos a contar con la participación de personas invitadas, como es Daniel en el día de hoy, a las cuales vamos a pedir que por favor nos hagan una pequeña presentación de nuestro trabajo y de las cuestiones que hemos ido trabajando dentro del laboratorio, y a partir de ahí vamos a realizar un diálogo abierto que parte directamente desde el trabajo previamente realizado por el laboratorio, a través de los textos, una serie de herramientas de conocimiento, y a partir de ahí vamos a hacer este diálogo abierto en el cual vamos a permitir que otras personas que están aquí invitadas también, que no forman parte de la comunidad, que forman parte del laboratorio vivo, pues participen, aunque sí que hay un orden de participación que podemos respetar, y es que a la hora de establecer este diálogo, posterior a la introducción que va a hacer Daniel, vamos a dar prioridad a aquellas preguntas que parten de la gente de la comunidad, en primer lugar, y en segundo a aquellas personas que quieran participar. Bueno, la sesión de hoy se enmarca dentro del ciclo de la serie Humano. Y tenemos, como decía, a Daniel García Regil, que es la persona invitada de hoy. Daniel trabaja en el Departamento de Paleobiología de la Universidad Nacional de Ciencias Naturales, ¿sí? Y está realizando su tesis doctoral en morfometría de neandertales. Él además ha participado en la reciente descripción de una nueva especie de género Homo, y bueno, pues está aquí como invitada para que podamos dialogar en torno a una serie de cuestiones, fundamentalmente los orígenes, la evolución y la descripción de un organismo particular como es el humano. Sin más, Daniel, muchas gracias por venir. Puedes comentar. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias también a Daniel Heredia, al Tiposlao, a Noosfera, a toda la organización por invitarme. Para mí la verdad que es un auténtico placer poder tener un hueco para poder contar la investigación que estamos haciendo y un poco poder, desde mi punto, desde mi experiencia, contar un poco cuál es el punto de vista paleoantropológico del origen del ser humano. Y la charla de titula ¿Por qué nos hace ser humanos?, indagando en el género Homo, y como ya he dicho, va a ser desde un punto de vista de la paleoantropología. Pues bien, ¿qué es la paleoantropología? Aquí tenemos una imagen de Hamlet, donde la típica frase que todos conocemos de ser o no ser, pero esto podría ser perfectamente preguntado por un paleoantropólogo. Básicamente una persona mirando un cráneo se pregunta ¿qué puede ser esto? ¿Puede ser un resto humano? ¿Puede no ser un resto humano? Pues esto es un poco lo que se dedica a la paleoantropología, que también es llamada el estudio de la evolución humana. Desglosando concretamente qué es el término paleoantropología, esto viene de tres palabras en latín, de palaios, que significa antiguo, antropos, que significa hombre, y logos, que significa conocimiento. Por lo cual la paleoantropología es una parte de la antropología, del conocimiento del ser humano, que estudia los restos de humanos fósiles, indagando por lo tanto en cuál es el origen del ser humano. Para ver algunos ejemplos de cuál es el material que estudiamos o que estudiamos en paleoantropología, cómo podemos ayudar a indagar en el origen del ser humano,
Pues bien, aquí tenemos una serie de fósiles, por ejemplo. Este sería un Homo ergaster, que tiene 1,7 millones de años. Como veis, ahora estudiamos un marco de tiempo muy amplio. Estudiamos desde fósiles muy antiguos hasta fósiles relativamente modernos. Este sería un Homo ergaster de Contradicenia, Australopithecus africano, de 2,5 millones de años, o un Homo neanderthalensis, que fue encontrado en la península ibérica, en Gibraltar, y que tiene unos 25.000 años de antigüedad aproximadamente. Estos son algunos ejemplos del material que tenemos para poder estudiar. Luego, aquí es importante también resaltar que, aparte de estudiar únicamente, por así decir, huesos, aparte de estudiar restos óseos, también estudiamos evidencias que no son directamente huesos, porque también son muy informativas del origen del ser humano o de cuestiones paleoantropológicas. Aquí, por ejemplo, podemos estudiar simplemente los huesos de este individuo, o también podemos estudiar el contexto en el que estos huesos están. En este caso, un enterramiento. Es un individuo que tiene 60.000 años, pero es un individuo que está enterrado en una determinada posición característica y por lo cual nos está informando de cosas que no son únicamente la anatomía del individuo. O también otro ejemplo, lo que tenemos aquí, las huellas de la Toli que se conocen, tienen 3 millones de años, y aunque no es un fósil óseo directamente, pero nos informan de un montón de cosas sobre estos antepasados. En este caso, el medio de locomoción, la estatura por el tamaño de la huella, etc. O sea, hay un montón de información que podemos sacar de estos ejemplos. Pero una cosa importante, no siempre hemos tenido fósiles y no siempre hemos tenido las ideas modernas que tenemos ahora. No siempre hemos pensado desde el punto de vista que pensamos actualmente y no hemos tenido los fósiles ahí hasta hace recientemente para poder interpretarlos. Porque vamos a hacer un recorrido un poco de cuál ha sido la historia de la biología, historia del estudio de la evolución humana. Y es importante señalar que el origen del ser humano es algo que a todas las culturas, a todas las civilizaciones les ha interesado. No únicamente las civilizaciones modernas, sino tantas civilizaciones o tantas culturas hay, tantos orígenes del universo y orígenes del ser humano concretamente existen. Por ver algunos ejemplos simplemente, tenemos el mito que todos conocemos de Adán y Eva, de la religión judeocristiana y la religión islámica, la comparten, en el que Dios creó a Adán a partir de barro, a partir de la costilla de Adán entonces creó a Eva, los puso en el jardín del Edén y los llenó de bienes para que se alimentasen, etc. Esto es simplemente una explicación, que no es una explicación biológica o científica, de cuál es el origen del ser humano. Tenemos otros ejemplos en otras culturas, por ejemplo, Pangu, el dios de culturas orientales, también creó el universo, creó el hombre y la mujer. O en culturas nórdicas, por ejemplo, tenemos a Ask y Embla, que son un hombre creado a partir de un fresno y una mujer creada a partir de un olmo, creados por Odino junto con otros dioses. Por lo cual, como veis, cada cultura, cada civilización tiene su propia forma de explicar el origen del ser humano, que es algo que siempre ha interesado, de dónde venimos, es algo que siempre le ha interesado a cualquier civilización. Pues bien, también me gustaría resaltar que desde la Grecia clásica hay un concepto muy importante que se ha perdurado hasta recientemente, que es lo que se llama la escala naturae o la gran cadena del ser. Zeus, el dios de la cultura griega, fue el creador del universo y el creador también del hombre. Y luego, dentro de la creación de Zeus, donde creó todos los seres animados e inanimados, primero Platón y posteriormente Aristóteles. Platón creó el orden descendiente y Aristóteles el orden ascendiente. Creó una ordenación desde los seres inanimados, en la parte inferior, hasta los seres animados, llegando al escalón más alto de organización. Sería como muy poco complejo y muy complejo. Muy poco complejo serían objetos inanimados y muy complejo, el ser más complejo que hay sería el ser humano, que es para su punto de vista, el mayor orden de complejidad. Pues es muy importante resaltar que esta idea de escala naturae o cadena del ser es un concepto que se ha utilizado y se creó en la Grecia clásica. Sin embargo, este concepto viajó por el tiempo hasta la Edad Media y no fue hasta posteriormente, hasta prácticamente el Renacimiento, cuando se empezaron a plantearse otras hipótesis. Aún así, en este transcurso de la Grecia a la Edad Media hay algunos autores que han dado algunas pinceladas de otros tipos de pensamiento, pero fundamentalmente esto era aproximadamente como era el pensamiento de la época. Muy importante también, ¿por qué había esa falta de explicaciones biológicas? Porque únicamente se recurría al origen del ser humano mediante un creador, mediante los mitos de la creación, etc. Pues fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, la falta de evidencias en cuanto al ser humano, la falta de evidencias fósiles, homínidos, y también la falta de madurez de conocimiento
que es el concepto de evolución biológica, para poder interpretar esos fósiles que se iban encontrando, que iban apareciendo. Por lo cual es interesante resaltar que el ser humano todo este tiempo estaba fuera del sistema natural, en el sentido de que era una obra de un creador y no estaba dentro del sistema de organismos y dentro de un marco evolutivo. Bien, a medida que fueron apareciendo evidencias fósiles, aquí tenemos por ejemplo los dos primeros casos de fósiles bien documentados que se encontraron en la historia. El primero es el Neandertal de Engis en Bélgica en 1829, que es un individuo infantil, es un individuo maduro porque tiene las suturas craneales, los dientes tienen dientes de leche todavía, etc. Y el segundo es el Neandertal de Felkofe. El Homo neanderthalensis, estos dos casos, es una especie muy cercana a la nuestra, muy cercana a Homo sapiens, pero que en su caso, cuando apareció, fueron muy difícilmente interpretados. No fueron interpretados como una especie pasada, una especie fósil, una especie extinta, sino el niño de Engis no se le hizo demasiado caso, simplemente era un niño con una morfología craneal un poco atípica, etc. Y luego el hombre de Neandertal, que es este que tenemos a mano derecha, se encontró cerca de Düsseldorf, en Alemania, en el Valle de Neander, por eso recibe el nombre de Neandertal, en 1896, y esta morfología tan característica que tiene el cráneo, ellos le dieron una serie de explicaciones. Como no tenía explicaciones biológicas hubo otros humanos anteriores que podían tener unas formas diferentes a las nuestras, ellos intentaban dar todo tipo de explicaciones un poco rocambolescas, por así decir, a esta morfología tan peculiar. Decían que podía ser un resto de un guerrero cosaco, que los guerreros cosacos como eran campudos por eso tenían esta morfología. Incluso decían que podía haber sido una persona que había estado con el ceño fruncido toda su vida por un dolor o por algún problema y por eso se le había quedado el arco supraciliar con esta morfología. Tiene una serie de explicaciones que no tenían realmente una buena base para lo que no podían entender en la época todavía. Por lo cual había una gran dificultad para interpretar estos individuos. Luego, sin embargo, hay lo que he llamado evidencias fósiles tardías, que hay una diferencia clara con las anteriores. Son esta de aquí la primera, que es el Homo erectus de Java, que se encontró en 1891 por un médico que se llamaba Jean Dubois, y él lo que iba buscando en el sudeste asiático era lo que él llamaba el eslabón perdido. Y buscando el eslabón perdido, encontró unos restos humanos, unos restos que nos parecían bastante antiguos y que tenían morfología muy peculiar, por lo cual cabía dentro de su explicación el eslabón perdido. Y luego el segundo, el niño Town, que es este de aquí, que es un Australopithecus africanus, en 1925, que ahora desglosaremos un poco más adelante, porque es uno de los puntos más importantes en el estudio de la evolución humana, el hallazgo de este fósil. Pues bien, sin embargo, los fósiles anteriores no pudieron ser interpretados, sin embargo estos de aquí pudieron empezar a interpretarse, dentro de la medida de lo posible y dentro de la época, en un contexto evolutivo. Bien, ¿por qué? ¿Por qué estos fósiles sí y los fósiles anteriores no? Pues bien, para entender el porqué hay que hablar de tres, lo que he llamado hitos conceptuales. Hay muchos hitos conceptuales a lo largo de la historia de la biología, pero me gustaría resaltar tres. El primero es la inclusión del ser humano en el mundo biológico. Hemos dicho que anteriormente el ser humano era obra de un creador. Sin embargo, este señor que observamos aquí, que es Carlos Linneo, él en su libro describió una nomenclatura binomial para clasificar el orden creado por Dios. Él todavía era creacionista, él todavía pensaba que Dios había creado todos los organismos. Y él simplemente lo que hizo fue crear una nomenclatura de dos nombres, que es género y especie, para poder clasificar el orden generado por Dios. Este es el sistema que trabajamos actualmente, además. Fue creado en el siglo XVIII y todavía actualmente lo utilizamos. Reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Esto es desde el más amplio hasta lo más específico. Y lo más interesante de lo que hizo Linneo, desde mi punto de vista, es que a nosotros, al Homo sapiens, nos dio nuestro nombre científico, que es Homo sapiens, que significa hombre sabio. Y lo más interesante es que lo colocó dentro del grupo de los primates. Lo llamó primates en referencia a primeros, porque él seguía pensando todavía se cree que seguía pensando en este tipo de mentalidad, que éramos los primeros, los creados por Dios, más importantes, etc. Pero lo importante es que nos agrupó junto con monos y con simios. Él era un buen anatomista comparado, estudiaba la anatomía comparada de los organismos, y a él le pareció que los más similares a Homo sapiens eran los simios, orangutanes, chimpancés y gorilas y otros monos, por lo cual nos agrupó en primates junto con ellos. Y esto para la época es muy curioso, porque cuando simplemente todo el mundo pensaba que el ser humano era único, creado por Dios, etc., él inconscientemente nos metió de nuevo en el mundo natural, agrupándonos con otros seres vivos, en este caso con los primates, además con los monos, que en principio para la época era algo un poco chocante, estar agrupados junto con los monos en el sistema natural.
por lo cual esto fue un gran avance conceptual. El segundo hito que yo he marcado es la aceptación de la evolución biológica como una teoría. Aunque otras personas anteriormente habían hablado de conceptos de evolución, evolución es simplemente cambio con el tiempo. Y evolución biológica, cambio de los organismos vivos con el tiempo. Por lo cual, este señor que tenemos aquí, que es Lamarck, es Jean-Baptiste de Monnet, caballero de Lamarck, fue uno de los primeros que creó una teoría de la evolución importante con un mecanismo de cómo los individuos podían cambiar con el tiempo. En su libro de filosofía zoológica. Y él habla de la herencia de los caracteres adquiridos. La herencia de los caracteres adquiridos es un mecanismo que luego se ha visto que no funciona, no opera así como él proponía, pero por lo menos era un mecanismo de evolución. Este es el típico diagrama que se pinta siempre de cómo la jirafa había obtenido el cuello más alto, según Lamarck, que teníamos jirafas más pequeñitas, que estiraban el cuello para llegar a las ramas de las más altas de los árboles, y al estirar el cuello progresivamente ese carácter se iba adquiriendo, por eso se llama la herencia de los caracteres adquiridos, pero lo que él decía era que este carácter adquirido en vida, luego pasaba a la descendencia. Y eso posteriormente se probó que los caracteres que modificábamos en vida no pasaban a la descendencia, a no ser que produjeran algún tipo de mutación, etc. Esto, para probar si esto funcionaba así, unos años después, un médico también hizo un experimento que también es un poco peculiar, en el que para ver si un cambio en un organismo pasaba a la generación siguiente, él lo que hacía era coger una serie de ratones y cortarles la cola y ver si los hijos de ratones sin cola habían también perdido la cola o no. Por lo cual él vio que los hijos de ratones sin cola volvían a tener cola. Por lo cual este mecanismo no funcionaba. Los cambios que tienes en el organismo no pasan a la descendencia. Es un buen hito porque él hablaba de evolución y como teoría y propuso este mecanismo, pero no fue el aceptado. Posteriormente, el tercer hito que me gustaría remarcar es el de la aceptación de la teoría de la evolución como un hecho, que es el llevado a cabo por Charles Darwin, que es el más conocido probablemente por todos nosotros. Y él publicó en 1859 su libro del origen de las especies por medio de la selección natural. Él propuso un mecanismo, que es la selección natural, que aunque se ha refinado posteriormente, esto es el darwinismo por así decir, y posteriormente se ha refinado con el darwinismo, la teoría sintética, etc. Pero a nivel basal, esto también en la época en la que apareció fue también un hito importante. Él habla de la supervivencia de los mejor adaptados. Esto es que simplemente un progenitor tiene una serie de descendencia y esa descendencia tendría una serie de variaciones con respecto al progenitor. Pues lo que él proponía era que si esas pequeñas variaciones podían suponer alguna ventaja adaptativa, los mejor adaptados por esas pequeñas variaciones se adaptarían y los peor adaptados irían pereciendo, por lo cual iría un cambio progresivo sucediendo con el tiempo. Luego hay muchas teorías evolutivas, hay teorías evolutivas posteriores, hay refinamientos, pero a nivel de la época esto fue un hito importante. Por ver un ejemplo simplemente, los pinzones de Darwin. Darwin viajó a las Islas Galápagos, donde tomó gran parte del material que estuvo estudiando y trabajando con él para el origen de las especies, y uno del material que estudió, entre otros, fueron pinzones. Él lo que le sorprendió es que en las diferentes islas que él visitaba encontraba diferentes tipos de pinzones. En concreto aquí tenemos 4 tipos, donde vemos todos son pinzones igualmente, pero hay variaciones en el pico. Y él lo que veía era que cada variación en el pico estaba adaptada a una cosa concreta, a un tipo de alimentación concreta. Por lo cual lo que proponía era que sus pinzones se habían adaptado mediante este mecanismo de selección natural a los diferentes ecosistemas de cada una de las islas. Por lo cual aquí tendríamos ya una explicación, por así decir, de la evolución biológica. Y además lo importante es, como digo, que esto pasó a ser un hecho, es decir, que pasó a gran parte de la población y que la gente lo aceptó como que la evolución biológica era una cosa que ocurría. Ya no solo el mecanismo de la evolución, sino que la evolución era una cosa que ocurría y no simplemente veníamos de un creador que nos había creado a partir de barro y una costilla, etc. Bien, entonces solo por recapitular. Aquí hemos dicho que tenemos evidencias fósiles tempranas y hemos dicho que teníamos evidencias fósiles tardías. Pues bien, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué estas se interpretaron bien y estas se interpretaron no correctamente y estas se interpretaron un poco más correctamente? Porque en medio de ellas dos lo que tenemos es las ideas evolutivas, una serie de evolución del conocimiento y ya una serie de ideas o tendencias que ya estaban aceptadas por la mayoría o por gran parte de la sociedad al menos. Así que
las ideas evolutivas más las evidencias fósiles, tanto tempranas como antiguas, pudieron hacer que fuera comenzando el estudio de la evolución humana, lo que es un contexto evolutivo. Bien, desde mi punto de vista también quiero remarcar cuál es el punto clave, por así decirlo, desde mi punto de vista del origen del estudio de la evolución humana. Pues el origen del estudio de la evolución humana ocurrió en el 1924 en Sudáfrica y es el niño de Tambo, que es también lo tenéis aquí, por si no queréis echar un vistazo, que tenemos aquí a mano izquierda, que es un Australopithecus africanus. Es un Australopithecus africanus, Australopithecus son los que están propuestos como antepasados de Homo, los antepasados del hombre moderno. Y es interesante también que este individuo era un infantil, era un niño de aproximadamente unos 3 años de edad, se ha calculado. Este individuo fue descubierto y fue estudiado por Raymond Darr, que era un médico. También es interesante remarcar que antiguamente los que estudiaban los fósiles, los que estudiaban anatomía, no eran biólogos, sino que eran médicos. Los médicos eran los que mejor anatomía conocían, los que mejor anatomía comparada tenían de conocimiento, por lo cual fue estudiado también por un médico. Durante 3 años, y lo importante es que él lo clasificó como un posible antepasado nuestro, un posible antepasado de Homo sapiens, lo que tuvo unas explicaciones importantes, porque como ya digo, fue la primera vez que alguien dijo que un fósil podía ser un antepasado de Homo sapiens, y además concretamente un fósil africano, porque los fósiles tradicionalmente se habían estudiado en Europa. Hemos visto los de Alemania, los de neandertales, etc. Pero esta es la primera vez que un fósil africano se había propuesto como antepasado de la humanidad. Y es interesante porque en el 1924 todavía había muchos conceptos raciales, muchos problemas con la aceptación del concepto de raza que está en desuso, pero en su día había raza negra, raza negroide, raza mongoloide, etc. Y en África, que es donde estaba la raza negra, encontrar un hombre mono y que encima sea antepasado de la humanidad, pues para la época era algo súper chocante. Así que lo que hizo Raymond Darr fue algo realmente atrevido, pero además aceptó, porque Australopithecus efectivamente está en nuestro linaje evolutivo, como vamos a ver ahora. Así que este para mí es uno de los puntos clave en el estudio de la evolución humana. Pues bien, una vez que hemos visto ya un poco, hemos repasado brevemente las ideas, hemos visto que ya estaban bien asentadas en la época, hemos visto que tenemos los fósiles, hemos visto que tenemos propuestas evolutivas para entender cómo ocurre el cambio biológico, pues volvemos a plantearnos la pregunta: ¿qué nos hace ser humanos? Pues desde el punto de vista paleantropológico, lo que nos hace ser humanos es pertenecer al género Homo. Únicamente. Si pertenece al género Homo, es humano. Si no pertenece al género Homo, no es humano. Es una barrera que además es una barrera un poco ficticia, porque simplemente los géneros es una manera de clasificar, por así decir, la vida, y es una manera artificial, por lo cual es una barrera un poco artificial lo que es humano y lo que no es humano desde el punto de vista paleantropológico. Además, entonces nos planteamos la pregunta de ¿qué es un Homo? Sabemos que lo que pertenece al género Homo y los seres humanos, pues ¿qué es un Homo? Porque hay dos puntos clave, que es lo que nos hace un ser humano, lo que nos distingue a nosotros de otros hominoideos o de otros primates que no son humanos. En primer lugar, el tamaño del cerebro y el tamaño corporal. A lo largo de la evolución humana ha habido progresivamente un aumento del tamaño cerebral y el tamaño corporal. Aquí tenemos un diagrama que aunque ahora veréis que esta idea lineal es una idea que no es buena, pero bueno, sirve para ver simplemente así de modo esquemático, donde tenemos los primeros antepasados homínidos conocidos y los últimos homínidos conocidos, que somos nosotros, donde tenemos una variación en el tamaño del cerebro bastante grande, de 450 centímetros cúbicos a 1500 centímetros cúbicos. Ha triplicado el tamaño desde los primeros antepasados. Y luego, algo que no es tan llamativo con el tamaño del cerebro, que es algo que como que es muy vistoso y es muy intuitivo, porque cerebro grande es más inteligente, se hace la asociación como muy rápido. Sin embargo, otro punto clave, que es la reducción progresiva del tamaño de la dentición posterior, es algo muy importante también para ver si un fósil puede ser homínido, puede no ser homínido, puede ser más moderno o menos moderno, como luego también veremos posteriormente. Aquí tenemos un ejemplo, a mano derecha tenemos una mandíbula de Homo sapiens. Esto es una mandíbula vista desde la parte inferior, estos son los dientes superiores, y vemos los dientes, estos son los molares posteriores, los molares de atrás, son bastante más pequeños en Homo sapiens que en Australopithecus, que sería el caso que tenemos aquí. Por lo cual, esto es uno de los factores que más nos indica si un fósil es más moderno en el sentido de que es más tipo Homo o es más tipo Australopithecus. Bueno, los dientes son algo que genéticamente tiene una señal muy fuerte
y que no es como los huesos, pero los huesos se modifican más, el resto de los huesos del organismo se modifican más por temas ambientales, se pueden modificar por temas ambientales, etc. Pero es algo que genéticamente conserva una enseñanza muy fuerte, por lo cual son muy buenos indicadores de asuntos evolutivos. Antes de comenzar un poco a repasar muy brevemente la evolución humana, es importante resaltar, normalmente, clásicamente, los diagramas que todos conocemos de evolución humana son estos que vemos aquí, en el que partimos de un mono que probablemente suele ser el chimpancé y acabamos en el ser humano. Estos son los diagramas que vemos representados en televisión, revistas, periódicos, etc. Pero es importante que este concepto de evolución, este diagrama es un diagrama que es peligroso, hay que tener con cuidado, porque esto nos vuelve a retrotraer otra vez a la escala natural o cadena de los seres, donde tenemos organismos menos complejos, que es el chimpancé, y organismos muy complejos, que somos nosotros. Por lo cual, cuando vemos esta serie de imágenes, hay que tener cuidado con ellas porque lleva detrás un mensaje que puede dar lugar a error. No es que partamos del chimpancé y acabemos en Homo sapiens, como vamos a ver ahora. Aquí tenemos algo de la evolución humana, que habéis buscado previamente por ahí, que yo también he traído, en el que vemos simplemente, vemos a chimpancé, que es Pan, y vemos a Homo sapiens. Y vemos que Pan no está en la base de Homo sapiens. Vemos que el chimpancé no es como anteriormente que habíamos propuesto que el chimpancé daba lugar a Homo sapiens, sino que Pan está, esto que vemos a la izquierda son los millones de años, aquí está la actualidad, aquí está 7 millones de años. Vemos que el chimpancé está en la actualidad como nosotros y que la rama del árbol del primer chimpancé es otra rama que es más profunda, por así decir, y que probablemente tendría su unión con la de Homo sapiens probablemente en torno a 6,6 millones de años aproximadamente. Pero no es que Pan esté aquí abajo y dé lugar a Homo sapiens, como es lo que nos proponían los modelos lineales. Así que bien, una vez que sabemos que la evolución humana, la evolución en general, opera en modo de árbol o en modo de arbusto, lo que es la parte, que es la que nos interesa, que es la parte de qué nos hace ser humanos, nos hace ser humanos estar aquí, que somos Homo sapiens, pero también nos hace ser humanos estar en esta parte del arbusto. Somos humanos si estamos en esta parte del arbusto. Si estamos en las otras ramas del arbusto, somos antecesores del ser humano, pero no somos humanos, por lo menos a nivel formal, por así decir. Bien, para ver un poco, hacer un recorrido muy breve de la evolución humana con los fósiles más representativos, etc. Y para ver, finalmente, cuál es un poco el marco actual de qué es un ser humano, cuáles fueron los primeros seres humanos, qué forma tenían los primeros seres humanos, etc. Vamos a ver primero, vamos a quedarnos con la primera rama del árbol, que es esta rama que tenemos aquí a la derecha, que es la rama de los primeros homínidos. El término homínido, bueno, luego si queréis podemos hablar de ello, el término homínido y homínino no es exactamente lo mismo, últimamente se utiliza el término hominino, que es más específico y haría referencia al término homínido o homínido anteriormente a Homo sapiens y sus antecesores, por lo cual estos serían los primeros homínidos, los primeros representantes de nuestro linaje evolutivo. Tenemos fundamentalmente 3 fósiles clave, que son Ardipithecus, Horrorin y Sahelanthropus. Como vemos es muy fragmentario, lo que tenemos un cráneo en este caso, fragmentos de un fémur, de la pierna, fragmentos un poco de diferentes partes del organismo, etc. Pero por desgracia en la evolución humana nunca nos encontramos un fósil completo, muy raramente nos encontramos un fósil completo, siempre esto es lo más completo que hay y además está distorsionado, tiene alteraciones, etc. Por lo cual tenemos que trabajar con el registro que nos encontramos. Pues bien, características así a nivel general que tenían estos primeros representantes de los homínidos. Pues bien, estos individuos vivían en África del Este y en África Central hace unos entre 6 y 4 millones de años y vivían en ambientes boscosos, en climas cálidos y húmedos como podían ser las selvas actuales, probablemente. La capacidad craneal, que hemos dicho que era un factor muy interesante a mirar durante la evolución humana, era una capacidad craneal pequeña, pero aún así se han diagnosticado como buenos candidatos a antecesores humanos. En primer lugar, porque a través de la forma del fémur, por ejemplo, sabemos que eran bípedos, andaban como podemos andar nosotros actualmente. A nivel de la dentición, los dientes también tienen alguna característica en común con nosotros, por lo cual los 3 han sido propuestos, no sé exactamente si hay algún candidato que sea mejor que otro, pero los 3 han sido propuestos como nuestros primeros antepasados, por así decir. Esta es la base de lo que luego posteriormente hemos llegado a ser. Estos 3 individuos es el material con el que podemos trabajar de momento. Aquí teníamos una representación paleoambiental de cómo sería aproximadamente tanto el ambiente donde vivían como que era complejo y social, porque en la cueva donde se
se han encontrado, únicamente tenemos restos homínidos. No hay restos de ningún animal, no hay restos de fauna, sino que únicamente tenemos restos homínidos, por lo cual lo que estos autores de la taxonomía propusieron fue que alguien los había depositado allí, algunos otros homínidos los habían depositado allí, lo cual hay autores que hablan de simbolismo, pero no tiene por qué ser simbolismo, puede ser simplemente un comportamiento social complejo de cooperación, de coger a un individuo muerto y depositarlo en un rincón de la cueva por no atraer depredadores, por esconder el cadáver de otros intrusos, etc. O sea lo que sea, si finalmente esto se acepta, que es una hipótesis propuesta, desde luego sería un comportamiento muy complejo para un señor de 1,5 metros con 500 centímetros cúbicos. Por lo cual, lo que realmente, a partir de este hallazgo, nos damos cuenta es que no tenemos muy bien ni idea de cómo funciona la evolución humana. Tenemos muchos fósiles, pero cada vez que descubrimos un fósil nos enteramos de menos sobre cómo funciona. Se plantean nuevas hipótesis, se resuelven dudas anteriores, por supuesto, pero también se plantean un montón de dudas más. Y sobre todo cuando sepamos dónde situarlo en la cronología, será mucho más interesante. Ellos proponen que acorralaban a un grupo de bisontes y lo que llama el búfalo jumping, lo llaman en Estados Unidos, que es ir detrás de un montón de búfalos, en este caso bisontes, y tirarlo por un barranco, una sima, para posteriormente comérselos. O sea, es un comportamiento que es como muy complejo para individuos de 400.000 años. Pues puede ser que estemos infraestimando lo que hacían los homínidos antiguos, probablemente. Y entonces, bueno, la interpretación, como he dicho, evolutiva es muy difícil. Aquí tenemos el árbol, finalmente, ya con esto voy acabando, que nos dice, aquí está Monaledi, y no sabemos exactamente dónde situarlo. Si fuera muy moderno, sería peculiar porque tendríamos un homínido quimera viviendo hasta hace relativamente poco, incluso pudiendo haber vivido con Homo sapiens, o si estaría la parte de abajo del árbol, porque sea muy antiguo, nos diría que la evolución no funciona, por lo menos en este caso, es arcaico, es moderno, es antiguo o es moderno, sino que simplemente en un mismo individuo tenemos diferentes partes anatómicas evolucionando en diferentes momentos. Entonces, como conclusión, podemos encontrar miembros del género Homo que tienen la dentición posterior reducida y parte del cuerpo muy modernas, pero que son de pequeño tamaño cerebral y corporal, como la Monaledi. Además, puede ser que tuvieran comportamientos muy complejos, por lo cual estamos infraestimando lo que hacían homínidos con cerebros pequeños. Entonces, ¿qué es lo que nos hace ser humanos realmente? La forma del cuerpo, qué es lo que estudiamos de la palatopología, la forma del cráneo, el tamaño del cerebro, o qué es realmente, cuál es lo que deberíamos mirarnos para decir si los fósiles son humanos o no. Por lo cual, cada vez que se encuentran, como he dicho, nuevos fósiles, se plantean nuevas dudas. Y para terminar, voy a terminar con esta frase de Sócrates que decía: solo sé que no sé nada, y esto cabalmente me distingue de los demás filósofos que quieren saberlo todo. La cual he tomado una modificación y dicho: solo sé que no sé nada, y esto me distingue de otros científicos que quieren saberlo todo. Muchas gracias.